El demonio de la carretera. Cada vez que miro por el espejo retrovisor, lo veo. Un rostro oscuro y retorcido. A veces como el de un cerdo con ojos brillantes y colmillos prominentes. Otras veces es una cabeza de cabra con cuernos curvados y una sonrisa maliciosa. No importa cuándo conduzca, el demonio siempre está ahí, acechando desde la carretera. Comenzó hace unas semanas, en una noche. Regresaba tarde del trabajo por una carretera que acababan de abrir y era nueva. No muchos carros pasaban. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y los relámpagos iluminaban el paisaje, pintando figuras fantasmagóricas entre los árboles. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura oscura y encorvada caminaba por el arcén, apenas visible entre la oscuridad y la lluvia. Su forma parecía fundirse entre las sombras de los árboles, pero sus ojos, brillantes como brasas ardientes, se destacaban. Sentí un escalofrío cuando pasé junto a él, como si su mirada penetrante me siguiera incluso después de haber dejado atrás su figura borrosa. Durante los siguientes días, volví a encontrarme con él. A veces, estaba de pie bajo un farol, su figura negra recortada contra la luz amarillenta. En otras ocasiones, lo vi cruzando la carretera a una distancia imposible de alcanzar para un ser humano en tan poco tiempo. Cada encuentro dejaba una sensación de malestar en mi estómago, una sensación de que algo no estaba bien en ese lugar oscuro y silencioso. El siguiente encuentro fue en una gasolinera a mitad de camino. Había decidido parar a descansar y estirar las piernas después de horas de conducir. Mientras me dirigía hacia la tienda, vi su figura oscura en la esquina más alejada del aparcamiento, casi oculta entre las sombras. Sus ojos brillaban intensamente mientras me observaban con una maldad que me helaba la sangre. Rápidamente volví al coche, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué era esa presencia maligna y por qué me seguía? Mis pensamientos se volvieron cada vez más frenéticos a medida que me alejaba de la gasolinera, con la imagen del demonio acechando en cada rincón oscuro de mi mente. La culminación de mi terror llegó esa misma noche, cuando finalmente lo vi dentro de mi coche. Estaba conduciendo de regreso a casa por la carretera vacía, tratando desesperadamente de ignorar la creciente sensación de que no estaba solo. Fue entonces cuando noté un movimiento en el espejo retrovisor interior. Al principio fue solo un destello, una sombra fugaz en el rabillo del ojo, pero cuando miré de nuevo, vi su rostro. Cambiaba frente a mis ojos, transformándose entre la cabeza de un cerdo con sus ojos vidriosos y colmillos amenazantes y la cabeza de una cabra con cuernos retorcidos y una sonrisa burlona que revelaba filosos dientes. Su mirada era intensa y llena de un mal indescriptible, como si su sola presencia pudiera corromper la realidad misma. El miedo me paralizó durante un momento eterno. ¿Cómo podía estar dentro de mi coche? ¿Qué quería de mí? No lo supe, pero su presencia era suficiente para llenar el aire con un terror palpable y un olor a azufre. Cuando por fin llegué a casa, me quedé sentado en el coche durante lo que pareció una eternidad, temblando y temiendo de cada sombra y cada ruido. Miré hacia atrás una vez más antes de entrar a mi casa, pero esta vez el asiento trasero estaba vacío. Desde esa noche he tratado de convencerme de que solo fue una alucinación causada por el estrés y la fatiga, pero a veces, en las noches oscuras y tormentosas, siento su presencia acechándome, recordándome que el mal puede manifestarse de las formas más insidiosas y aterradoras. El accidente que nunca ocurrió. ¿Alguna vez has sentido que la realidad se desdibuja y lo inexplicable se hace presente? Mi nombre es Beatriz, y lo que les voy a contar es algo que me sucedió en una carretera de México, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Hace unos meses decidí visitar a mi familia en otra ciudad, lo cual significaba un viaje largo por carretera.
La noche se presentó con una tormenta feroz. La lluvia golpeaba con fuerza los vidrios y el viento aullaba entre los árboles. A pesar de las condiciones adversas, seguí adelante, confiando en que llegaría sana y salva a mi destino. La carretera estaba completamente desierta y las ráfagas de viento sacudían mi coche, haciendo que mantenerme en el camino fuese todo un desafío. Conduje con precaución, intentando mantenerme despierta y alerta. Sin embargo, en un momento sentí que algo estaba mal. Un extraño escalofrío en mi espalda y casi sin darme cuenta, perdí el control del coche. Las ruedas se derraparon en el asfalto mojado y antes de poder reaccionar, mi coche salió de la carretera y se volcó en un barranco. Recuerdo el sonido del metal retorciéndose y el impacto de mi cuerpo contra el interior del coche. Todo se volvió oscuro y silencioso. Cuando abrí los ojos, me encontraba en una posición incómoda, con el coche volcado y el olor a gasolina llenando el aire. Estaba aturdida, pero milagrosamente ilesa. Traté de moverme, pero el cinturón de seguridad me mantenía atrapada. De repente, una luz cegadora iluminó el coche y escuché voces susurrando mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Las voces se hicieron más fuertes, llenas de desesperación y dolor. Beatriz, ayúdanos, decían. Entonces vi sombras moviéndose fuera del coche, figuras humanas que parecían observarme desde la oscuridad. En un parpadeo, todo cambió. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi coche, conduciendo por la carretera como si nada hubiera pasado. El coche estaba en perfecto estado, sin un solo rasguño. Me detuve a un costado del camino, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Había sido un sueño? Pero se sentía tan real. Decidí continuar mi viaje, aunque con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Llegué a casa de mi familia y cuando les conté lo que había pasado, me miraron con preocupación. Mi abuelo, que es un hombre muy sabio, me contó una historia antigua sobre esa carretera. Hace muchos años, en esa misma carretera, ocurrió un terrible accidente. Un autobús lleno de pasajeros se salió del camino y cayó en el barranco, donde pensé haber tenido mi accidente. Todos los pasajeros murieron en el acto, y se dice que sus almas nunca encontraron descanso. Desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes sobre el accidente. Veo los rostros de las personas que murieron, escucho sus gritos y siento su desesperación. A veces, cuando estoy sola en mi coche, siento que no estoy realmente sola. Las sombras y las voces me siguen, recordándome que hay cosas que no podemos explicar ni comprender. Espero que mi historia les haga pensar 2 veces antes de viajar solos por carreteras desiertas, especialmente durante la noche. Hay lugares que guardan secretos oscuros y espíritus que no han encontrado la paz. El niño desaparecido. ¿Alguna vez has tenido un encuentro que te deja con más preguntas que respuestas? Era una noche oscura y tormentosa, y yo conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo. La carretera estaba con mucha lluvia y mucho tráfico. Manejaba con cuidado tratando de mantenerme despierta y alerta. A medida que avanzaba, vi a un niño pequeño al borde de la carretera, empapado y solo. Me detuve inmediatamente y bajé la ventanilla para preguntarle si estaba bien. El niño, de unos 7 años, parecía asustado y temblaba de frío. Me dijo que había perdido a sus padres y no sabía cómo regresar a casa. Sin pensarlo 2 veces, le dije que subiera al coche para que no se mojara más y lo llevaría a la estación de policía más cercana. Él subió al asiento trasero, todavía temblando, pero parecía un poco más tranquilo. Le pregunté su nombre, pero respondió con voz baja y casi inaudible. Me llamo Juan.
Mientras conducíamos, intenté hacerle más preguntas para averiguar dónde vivía o cómo se había perdido, pero él no decía mucho. Solo repetía que quería ver a sus padres. Sentí una creciente inquietud, pero decidí concentrarme en llegar a la estación de policía. Después de unos minutos, miré por el espejo retrovisor para ver cómo estaba el niño, pero no estaba ahí. Mi corazón se detuvo. Detuve el coche de golpe y me volví para mirar mejor. El asiento trasero estaba vacío, sin rastros de agua o lodo, como si nadie hubiera estado ahí. Salí del coche bajo la lluvia, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Revisé cada rincón del coche y los alrededores, pero no había señales de Juan. Volví a entrar al coche, empapada y temblando, sin entender lo que acababa de suceder. Decidí continuar hasta la estación de policía, todavía en estado de shock. Al llegar, les conté lo que había pasado. Los oficiales me miraron con expresiones serias y uno de ellos me llevó aparte. Me dijo que años atrás, un niño llamado Juan había desaparecido en esa misma carretera durante una tormenta similar y nunca fue encontrado. Desde esa noche he tenido pesadillas recurrentes sobre Juan. No puedo dejar de pensar en lo que realmente sucedió y en cómo podría haber ayudado a ese niño perdido. Hay encuentros en la vida que desafían la lógica y nos dejan con un sentimiento de inquietud que nunca va a desaparecer. A veces, en las carreteras desiertas y durante las noches tormentosas, hay almas perdidas que buscan regresar a casa.